Pasa que todo se deja, todo se abandona. Fue al inicio de mi carrera, entiendo, que había un pastón de dinero, es decir, Buenos días. informática para la repetición de Buenos Sorry, días. ay, Okay. es que quedarme con como siempre. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al curso sobre psicoanálisis de estructuras clínicas. Seguimos trabajando la neurosis obsesiva y nos quedan esta clase y dos más, ¿vale? Para seguir trabajando estos temas de neurosis obsesiva y después pues interrumpiremos con la Semana Santa, nos vamos de vacaciones una semanita y volveremos. Bueno, vamos a ir así de fácilmente. Pero son aquí, ¿no? Las clases. Sí, aquí vamos a seguir haciendo en este horario los martes por la mañana clases gratuitas, ¿vale? Vamos a seguir así. Entonces, la próxima semana ya tendré planificado cuáles van a ser los siguientes cursos que os proponga, ¿vale? Entonces, eso ya lo vemos la semana que viene, fecha de inicio y los temas que vamos a seguir tratando. El 9 es el último, ¿no? El 9 es el último, Estos sí. dos cursos me refiero. Sí. Y cerramos el curso de histeria, neurosis obsesiva, lo cerramos el día 9. Y después vamos a ver que vamos a seguir trabajando. Y por otra parte está el tema del seminario Sigmund Freud, ¿vale? Que os lo quiero explicar bien a todos para aquellas personas que estén interesadas en estudiar psicoanálisis. Vamos a ver, esto que estamos haciendo también, pero veis que es un poco, yo os doy rienda, os doy margen a que no leáis, ¿no? A que no estudiéis. Bueno, estamos empapándonos, estáis escuchando y es una manera también de difundir el psicoanálisis, de que sepáis lo que es el psicoanálisis, ¿no? Difusión del psicoanálisis. Pero después otra cosa es la formación. La formación de uno como psicoanalista o como candidato a psicoanalista o como formación en el instrumento psicoanalítico para aplicarlo cada uno a su trabajo o para ser psicoanalista, para trabajar como psicoanalista, que es una profesión con futuro cercano. ¿Vale? Entonces, el seminario Sigmund Freud, justo en Hola Antonio, estamos cerrando en este momento el programa, porque es un seminario de 3 años de duración, ¿vale? En 3 años estudiamos toda la obra de Sigmund Freud, ¿vale? Es decir, uno va a adquirir lo que es la teoría del inconsciente, el método de interpretación, construcción y la técnica de asociación libre en transferencia para trabajar, ¿vale? Es un instrumento para trabajar. Entonces son 3 años de duración. Y justo el día 11 de abril vamos a comenzar un primer curso. Hemos dado ya toda la vuelta al temario de los 3 años y comienza el día 11 de abril. Comenzamos desde el principio. El temario lo podéis encontrar el programa en la página web de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es www.grupocero.org, ¿vale? Y ahí tenéis los programas de formación y vais a ver el del seminario Sigmund Freud. Seminario Sigmund Freud, que cumple 37 años formando psicoanalistas en España y en el resto del mundo. Las clases son en Madrid, las presenciales, en la calle Princesa 13 y online también para todo el mundo. O sea que si no estáis en Madrid o no estáis en España, no pasa nada. Podéis formaros con el Grupo Cero a través de internet. Vamos a ver, existe una plataforma de formación donde os llega un mensaje antes de la clase para que os conectéis y se ve ahí la clase, el aula, las profesoras y el resto de compañeros. Entonces, el 11 de abril comienza un primer curso. Aquellos que estéis interesados podéis llamar al 91 758 1940, 91 758 1940 o escribir un email a actividades@grupocero.info. Y ahí os van a pasar ya toda la información de precios, de cómo funciona y demás, ¿vale? ¿Son clases diarias o...? Son los jueves, son clases semanales, los jueves a las 7 de la tarde. Y luego, durante la semana, cada uno estudia en casa, es decir, ya es otra implicación. Para hacer un aprovechamiento máximo de las clases, pues durante la semana uno se va leyendo el tema que corresponda a ese jueves, que toque para ese jueves, pues para después poder hacer preguntas y poder participar en la clase, ¿no?
Entonces, a medida que uno pues, se implica más en el estudio, progresa más también en su formación, ¿no? Es una formación muy personalizada, muy exquisita, con el mejor grupo de psicoanálisis del mundo, sin duda en lengua castellana, y bueno, pues que requiere, por supuesto, implicación, como en el psicoanálisis, ¿no? Como en todo. Como con todo. Si implica una formación y una transformación de uno, porque te va a transformar tu vida, te va a transformar a ti profesionalmente y personalmente, pues. Bueno, buenos días, Aida, ¿qué tal? ¿Escuchaste, Aida, lo del seminario Sigmund Freud? Tú que estás muy interesada. Bueno, entonces, seguimos trabajando el tema neurosis obsesiva, trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. Bueno. Y hoy vamos a trabajar la neurosis obsesiva y el nombre del padre, porque es muy importante. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Suena así tan raro. Bien. En la clase anterior visteis que habíamos trabajado los ceremoniales, los actos obsesivos. Y habíamos establecido también una analogía entre lo que era el ceremonial, el ritual del obsesivo, con las prácticas ceremoniales religiosos, rituales religiosos, ¿no? Vimos que las representaciones obsesivas son reproches transformados, como si fueran el resultado de una transacción entre los impulsos instintivos o las tendencias inconscientes que tratan de expresarse, ¿no? Y por otra parte, las ideas represoras, ¿no? Entonces están las dos fuerzas, las ideas reprimidas, que tratan siempre, el inconsciente lo que trata es de expresarse, de manifestarse. Si como no puede directamente, pues lo va a hacer de manera disfrazada, de manera encubierta, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí la fuerza represora también, que impide que lo reprimido se exprese como tal. Entonces va a buscar sus subterfugios, sus disfraces, sus transformaciones para poder expresarse, ¿no? Y uno de estos disfraces son las ideas obsesivas, las obsesiones, las representaciones obsesivas, que retornan constantemente. Además, el paciente no sabe que eso está asociado a una cuestión inconsciente, una cuestión reprimida, ¿no? Sino que se le impone una idea, una obsesión, se obsesiona con esa idea, que normalmente suele estar relacionada con cuestiones nimias, con cuestiones absurdas, porque claro, la conciencia hace bien su trabajo para disimular, para disfrazar qué representaciones elige a las que asociar ese afecto que es imposible de reprimir, pues representaciones aparentemente nimias, tonterías, ¿no? Buenos días, adelante. Bueno, y también decíamos que la neurosis obsesiva, esas ideas que están reprimidas, de las que no se quiere saber, tienen que ver con actos sexuales de carácter activo ejecutados con placer en la niñez, a diferencia de la histeria, que veíamos que eran situaciones más pasivas, ¿no? Que la histeria había visto una escena que le había impactado mucho, ¿no? No, en el neurótico obsesivo tiene que ver más con carácter activo, ha participado, masturbación, ¿no? Ya hay un carácter activo. Aunque después Freud nos va a decir que también en la neurosis obsesiva, antes de este momento de primera vez que se manifiesta la neurosis obsesiva, que tiene que ver con ese carácter activo, siempre hay otra escena también de carácter pasivo, ¿vale? Pero la principal diferencia es que en la histeria esa primera escena es de carácter pasivo y el obsesivo de carácter activo. Actos sexuales ejecutados con placer en la niñez. Bueno, y también vimos que los actos obsesivos, los ceremoniales, los rituales, eran como una especie de acto de expiación de los pecados que hacía el neurótico obsesivo. Por analogía como hace el creyente, ¿no? Con los actos rituales, religiosos, que muy bien no sabe por qué lo hace porque es
es un precepto, ¿no?, de la iglesia o de la religión que practica, pues tiene que ir a misa, o tiene que ir a procesión, o tiene que hacer no sé qué, o tiene que hacer no sé cuántas, ¿no? No sabe muy bien el creyente cuál es el carácter simbólico de ese acto que realiza, aunque originalmente tenía un carácter simbólico que el sacerdote sí lo conoce, ¿no? El teólogo, el que ha estudiado la religión, lo conoce, pero el creyente no. Bueno, pues lo mismo le sucede al neurótico obsesivo. El psicoanalista sabe que detrás del acto obsesivo, del ritual, existe una cuestión simbólica, algo que se está expresando, ¿no? Algo simbólicamente, pero el paciente no lo sabe. Lo hace porque si no hace el ritual le entra una angustia que no puede, ¿no? Que le da un ataque de angustia. Entonces tiene que hacer el ritual. Tiene que encender y apagar o comprobar 20 veces que ha cerrado la llave del gas, que ha apagado las luces de la casa, o que ha cerrado el coche, o que ha hecho bien ¿no? Un ritual. Decíamos además que suele tener que ver con cuestiones, actividades de la vida cotidiana que tienen que ver con el vestir, con el desvestirse, con el lavado, con la comida, con el aseo, ¿no? Que le pueden llevar horas realizar. Es decir, que son como rituales pero particulares, no como los rituales de la religión que son compartidos por miles de personas, ¿no? Tiene su propia religión particular, el obsesivo, pero que el acto es como un acto de expiación, como si fuera una manera de protegerse contra esas tentaciones o contra esos malos pensamientos de los que padece, ¿no? Bueno, en el paciente obsesivo los recuerdos y los autorreproches son inconscientes, y lo que se hace consciente como idea o como afecto obsesivo es un reflejo ya. Es un resultado de una transacción entre lo reprimido y lo represor. Y lo que llega a la conciencia del neurótico obsesivo es ya un reflejo, ya es un producto transformado, un producto deformado de aquello que está reprimido y que retorna, pero como no se puede expresar tal cual es, porque el aparato psíquico está constituido para que no saber nada de lo inconsciente, bueno, pues lo que percibimos en nuestra conciencia o lo que percibe el neurótico obsesivo en su conciencia son reflejos distorsionados, ¿vale? Esto que le pasa al neurótico obsesivo nos pasa a todos, porque un poquito obsesivos somos, de vez en cuando, en una cantidad determinada, ¿no? Ya hemos dicho que la enfermedad y la salud es una diferencia de cantidad, que son los mismos mecanismos psíquicos. Es decir, que todo lo que llega a nuestra conciencia para nosotros también es un reflejo de nuestra verdad. Aida dice sí, lo escuché, gracias, muy bien, muy bien. Bueno, saludamos aquí a Juan Fran, Javier Ledesma, Juan José Jiménez, Fer García, Fernando Alejandro Gallardo, Aida Pilar, Iván Alcaide, Francisco Salio y estos. Muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver de qué naturaleza son las ideas reprimidas, ¿no? ¿Por qué se reprimen? ¿En qué momento de la constitución psíquica se reprimieron? ¿Y por qué retornan en el paciente obsesivo bajo el disfraz, ¿no? Entonces, algunas otras características del paciente obsesivo son que son supersticiosos, muy supersticiosos, ¿no? Pero no de las supersticiones típicas, sino una superstición que tiene que ver con su pensamiento obsesivo, ¿no? Si no hago esto, le va a pasar algo fatal a mi padre, o a mi amada, o a mi amado, ¿no? Si no hago el ritual, le va a pasar algo malo, ¿no? Y a veces piensan o desean el mal a alguien, ¿no? Buah, a ver si se muere, ¿no? Este viejo, no sé cuánto. Y como se muera, piensa que ha sido con su pensamiento que lo ha matado, ¿no? Tienen lo que se llama omnipotencia del pensamiento. Piensan que su pensamiento es tan poderoso que puede producir en la realidad eso que piensan, ¿vale? Que si le desean el mal a alguien, le va a ocurrir el mal al otro. Por otra parte, dudan de todo. También la duda obsesiva es otro de los síntomas típicos, ¿no? Hay como una necesidad de inseguridad.
que es precisamente el método que emplea la enfermedad para sacar al paciente de la realidad. Vale. La isla del mundo. La enfermedad, la neurosis obsesiva, saca al paciente de la realidad, en mayor o menor grado, en función de la gravedad de la enfermedad. Pero un neurótico obsesivo grave puede estar fuera totalmente de la realidad, nada más que estar en su realidad psíquica, ¿no? De su pensamiento obsesivo, de la realización del ritual y de evitación de que algo va a pasar, de que algo malo pase, ¿no? Y además hay como un esfuerzo en permanecer en la duda en el paciente obsesivo. Porque la duda tiene que ver realmente con la introducción del significante padre en nuestro proceso de constitución psíquica. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque la madre es madre cierta, ¿no? Madre cierta, padre incierto, ¿no? Es decir, la madre es certísima, ¿no? O sea, no sabe quién es su madre, pero el padre lo sabe porque la madre le ha dicho, mira, este es tu padre, hija o hijo, tu papá, ¿no? El padre llega a través de la palabra de la madre. Entonces ahí tiene que ver con eso, la duda del obsesivo, y con otra cuestión que vamos a ver ahora, ¿no? La omnipotencia del pensamiento y el pensamiento religioso, que podríamos decir que el obsesivo está un poco ahí, en ese momento de la constitución psíquica, son dos cuestiones que Freud va a trabajar muy bien en el texto Tótem y Tabú, que se subtitula Algunos aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y los neuróticos, y también en Moisés y la religión monoteísta. ¿Vale? Estos dos textos son fundamentales en el psicoanálisis, son dos textos psicoanalíticos donde se produce el nombre del padre, lo que se conoce en psicoanálisis como el nombre del padre, la metáfora paterna. ¿Vale? ¿Puedes repetir el primero? Tótem y Tabú, ¿Y el otro? Moisés y la religión monoteísta. Y nos va a mostrar en esos dos textos la importancia que el nombre del padre ha tenido para el desarrollo de la civilización humana, ¿no? Como civilización, y también en tanto la ontogénesis del sujeto reproduce la filogénesis, la importancia que tiene para nuestra constitución psíquica como sujetos humanos, ¿no? Y nuestro aparato psíquico adulto. La constitución del nombre del padre en el aparato psíquico va a ser fundamental para que nos hagamos humanos y nos hagamos adultos, sujetos del lenguaje adultos. ¿Vale? Entonces, esto nos va a llevar a hablar hoy, a remitirnos a lo que es la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, para entender un poco qué es lo que pasa en la neurosis obsesiva. ¿Vale? La clase pasada estuvimos hablando precisamente de esas cuestiones que la civilización, esas tendencias instintivas, impulsos instintivos en el humano, que la civilización, la cultura ha ido coartando para precisamente que el ser humano se civilizase, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, de miles y miles de años de la humanidad, ¿qué tendencias decíamos? El canibalismo, el incesto y el asesinato, el homicidio, ¿no? Son tres tendencias humanas. Es decir, que el canibalismo en los orígenes de la humanidad era material, es decir, que se comían unos a otros, ¿no? Que era material. Ahora hablamos del canibalismo en el niño o las tendencias canibalísticas en nosotros, pero ya es una cosa psíquica, ¿no? También nos comemos al otro muchas veces. Cuando nos identificamos con el otro, con un rasgo, es como que nos lo comemos. La introyección es eso. Sí, fíjate, a mí lo que me llama la atención, porque en los orígenes, efectivamente, el canibalismo pues, ha existido, pero ¿y entonces por qué en los animales, mayormente, en los animales no se da, se comen de distintas especies, no se comen ellos mismos normalmente? Por ejemplo, un león no se come a otro león normalmente. Se alimentan, pero no... Es que hasta los animales también tienen hasta cierta edad la ley de interdicción del incesto, si te fijas. Es que
tenemos una herencia animal Sí. muy, muy importante. De hecho, por ejemplo, la familia es una herencia animal. Sí, pero en los animales no se suele dar el canibalismo, ¿no? Generalmente. Y en los humanos sí se dio. En los humanos sí se dio. Qué curioso, En me la llama la horda atención. primitiva. Bueno, y hasta de vez en cuando Ya lo sé, sí, sí. hay algún caso. Vamos y no... Sí, sí. Pero también No, pero el ya no me humano, refiero a esos casos, sino el Homo que sapiens, el Homo hoy sapiens día sapiens, se practica el es canibalismo. un animal. Bueno, es que el hombre es el único que hace guerra. Es que es una especie muy violenta. El Homo sapiens sapiens acabó con el Neandertal. Es una especie verdaderamente violenta. Entonces, para poder convivir, los seres humanos, salir de esa violencia original, se produjo la civilización y la cultura, para coartar esas tendencias instintivas en el humano, ¿no? Se dice míticamente, pero esto tanto lo dice Freud como Darwin, que en el origen era lo que se llamaba la horda primitiva. La horda primitiva, ¿no? Donde era un macho, un dominante, que dominaba a todas las hembras y todos los otros machos estaban bajo su mandato y que era especialmente violento. Tenía todas las mujeres para él y cualquier macho que intentaba, ¿no?, arrebatarle el lugar al padre, lo mataba, ¿no? Pero hubo una rebelión, digamos, de los hombres. Mataron al macho dominante y hubo otro que tomó su lugar, ¿no? Otra vez en esa posición. Y hubo otra rebelión, mataron a ese y hubo otro que tomó su lugar. Es decir, era interminable la cadena de asesinatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que pactar, tuvo que haber un pacto en un momento determinado para la convivencia, ¿no? Vamos a organizarnos de tal manera que cada uno podamos pues ser dominantes, pero en ciertas agrupaciones, ¿no? Y la primera forma de organización social para la humanidad fue el totemismo, ¿no? Ya había tótems representados por un animal totémico y donde ya había ciertas limitaciones, ya no se podía casar todo el mundo con todo el mundo, ya era de un tótem con la gente del mismo tótem o con el tótem, ¿no? Ya había ciertas No sé, que se reglamentaciones. maten se puede comprender, ¿no? Que nos matemos, pero que se coma unos a su propia especie es lo que más me llama la atención. Entonces, eso que en un momento fue acción, quedó como psíquico. O sea, lo que en un momento fue material, que ha quedado en nosotros como psíquico, ¿no? Por ejemplo, el canibalismo. Ha quedado como psíquico. Ahora nos comemos al otro, pero a través de la identificación. Nos identificamos con el otro. En la melancolía, cuando decimos ha habido una introyección del objeto perdido, ¿no? Se muere el familiar querido, ¿no? O me abandona, ¿no? Se divorcia de mí, me deja, me abandona. Entonces el melancólico se deprime. ¿Pero por qué? Porque lo que hace es para no dejar que se vaya el objeto perdido, que ya se fue, ya desapareció, pero para que no se vaya, se lo come, lo introyecta, lo coloca en el lugar de su propio yo. Entonces el deprimido, cuando se insulta, es que soy un ser despreciable, es que no sirvo para nada, es que no está hablando de él, está hablando del objeto que lo ha abandonado, de la persona que lo ha abandonado, que ahora ha ocupado el lugar de su propio yo, ¿no? Y el suicida, cuando se mata, no se mata así, a sí mismo, es un error que comete el suicida, es un asesino tímido, mata al otro, al que lo abandonó, con el que se ha identificado, al que ha introyectado y ha colocado en su propio yo, ¿no? ¿Veis? Todo esto que en un momento fueron cuestiones materiales, pasan a ser, eso es gracias a la civilización, ¿no? Han pasado a constituirse como psiquismo, como psíquico, ¿no? Pero no desaparece. Sigue habiendo en nosotros tendencia a matar al otro. Cuando no te gusta algo de lo que te dice, o cuando simplemente es diferente, porque lo vemos. Nada se supera, nada queda superado en el ser humano. Y si miráis las noticias lo vais a ver.
Escuchad las noticias ahora con esto que estamos diciendo y vais a ver cómo nada se supera, ¿no? Que es un trabajo que hay que hacer cada vez, ¿no? Entonces, el otro simplemente es diferente a mí y como es diferente me viene a traer una diferencia y uno lo nota como una agresión. Es que hablan en otro idioma, o es que son más morenitos, o es que son más altos, o es que son más bajos, o es que son... lo que sea, ¿no? Eso, el ser humano es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Entonces lo nota como un ataque a uno, pero bueno. Entonces ahí lo quiero hacer desaparecer. Mejor que no esté. Y eso es una manera de matarlo. Porque para el niño, matar al padre, vamos a ver, ahora en el complejo de Edipo, no es matar al padre. Que el niño quiere matar al padre, es que quiere que el padre desaparezca. Que no esté ahí, que no interrumpa esa relación idílica que él tiene con su mamá. Que ha sido así desde que ha nacido. El niño ha nacido totalmente prematuro, totalmente incapacitado para la vida, no puede caminar el pobre, no puede ni alimentarse solo, no tiene la visión todavía desarrollada, está en nuestra cuarta semana, la quinta semana después de nacer, todavía se está produciendo mielinización del sistema nervioso central, no sabe regular, no puede regular la temperatura corporal. Su sistema inmunológico está incompleto, es la madre, es el sistema inmunológico de la madre el que le tiene que proteger. Es decir, prematuro, es el animal más prematuro que nace. Entonces, necesita, por supuesto, un cuidado total para sobrevivir. Si no, también veis las noticias que hay niños que les tiran en un contenedor y chao, le dejan sin cuidar y se mueren. Necesitan una función plenamente dedicada a su cuidado. Bueno, eso es la madre, función madre. Psicoanálisis hablamos de funciones, ¿no? No es que sea la madre biológica, normalmente es la madre biológica, pero puede ser otra persona que ocupe esa función, ¿no? Función madre. Bueno, pues desde aquí hasta más o menos el año y medio, el niño solo va a tener madre. Aunque esté el padre ahí, hace función de madre también. No hay padre todavía. Es solo él y ese ser, eso que todopoderoso, porque el niño le atribuye un poder, imaginaos, le salva la vida, le da todo, llora y viene la teta, llora y vienen los brazos que le acunan, llora y está ahí todo el tiempo y le mecen un poquito para respirar porque no puede respirar bien tampoco, es necesario un ligero, ¿no?, movimiento para que pueda respirar bien. Todo madre. Bueno, eso es normal ahí, ¿no? Lo que no es normal es que en la edad adulta sea todo madre y esté en posición demandante y que le den y todo ahí, que yo y que todos le den. Y lo que dice la madre es maravilloso. Y Claro, no se equivoca. claro. Entonces ahí no hay nada todavía, no hay aparato psíquico, no hay padre, no hay mortalidad, no hay sexos, no hay nada. Todo eso va a ser después una construcción. Nosotros nos hemos construido. Cuando nacíamos no había nada. Todo de lo que sabemos ahora, todo lo hemos aprendido. Hasta amar, hasta odiar, hasta todo lo hemos aprendido. Y el primer lugar donde se aprende eso, ¿dónde es? Con la familia. La familia, que es una herencia animal, ¿no? Que es ese primer lugar donde el niño cae, ¿no? Y que va a ser transmisor, pues, de ideología, ¿no?, donde se va a construir el lenguaje por primera vez. La familia tiene una función que sería más bien, bueno, pues eso, hacer que sobreviva el niño para después prepararle para salir al mundo, ¿no? Porque más allá de la familia está el mundo. El mundo, si uno está en el mundo, eso incluye a la familia, pero si se queda en la familia no está el mundo, ¿no? A ver, me pregunta Juan van der Stock, dice, está bien todo esto, pero nada se supera, ¿y eso por qué? Dudo de que sea así. El inconsciente es radical, dice Iván Silem. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir explicándolo poco a poco y a ver si te logro responder, Juan, a esa pregunta. Entonces, se tiene que construir.
el psiquismo. Se tiene que construir de, ahora ha nacido un cachorrito de una especie animal y se tiene que hacer un sujeto humano. Que un sujeto humano que pueda salir al mundo, que pueda hablar con otros seres humanos, que pueda colaborar, que respete la civilización, que no vaya por ahí matando a nadie, ni comiéndose a nadie, ni follándose a todo el que se encuentra, ¿no? Entonces, eso es un proceso de civilización. Bueno, pues en el niño ese proceso va a durar 20, 30... Bueno, nunca acaba, porque digo que es cada vez que nos civilizamos, que cada decisión que tomamos podemos optar por ser un poco salvaje, un poco bruto, un poco primitivo o ser civilizado. Cada decisión que tomamos cada día de nuestra vida. A nosotros mismos no nos podemos engañar al otro, pero uno mismo no se puede engañar y a veces es un salvaje. O responde de una manera bruta a alguien, ¿no? O no hace lo que sabe que al otro le haría bien, no le dice algo que le haría bien. Bueno, pues eso es una manera incivilizada, pero a todo el mundo le pasa. Bueno, entonces es un trabajo que no termina nunca, realmente. Pero bueno, pongamos que son los primeros años de la vida. Hasta los 20 años. Ese trabajo, o 18, que es la mayoría de edad, ¿no? Ya cuando uno se supone que está preparado para estar en el mundo de una manera más posible, ¿no? De sobrevivir. Entonces, en los primeros años se va a producir una cosa que se llama el complejo de Edipo. Cuando decimos que la ontogénesis del niño reproduce la filogénesis, es que todo eso que ha adquirido la humanidad en miles y miles y miles de años, ahora lo adquirimos en 20 años. Pero pasamos por todo. También el niño pasa por una fase canibalística. Los primeros momentos de la vida son sexualidad oral, fase oral del desarrollo, ¿no? Donde el niño todo es a la boca, y se comería al otro, no puede porque es muy pequeñito y no tiene dientes y no tiene... Bueno, cuando ya le salen los dientes ya entramos en la fase oral, sádica oral, que es cuando empiezan también a aparecer, a nacer los instintos sádicos, los impulsos sádicos en el niño. Perdón. No, que decían que también en el niño hay una fase canibalística. Los primeros momentos de la vida es fase oral, todo por la boca. Es un periscopio la boca. Todo lo investiga por la boca. Fijaros a los niños, ¿no? Y todo se comería, no tiene fuerza, ¿no? Pero se comería a la mamá. Y a veces hace como que va a morder, ¿no? Luego cuando le salen los dientes hay niños que siguen mordiendo en el cole y hacen daño a los compañeritos, pero es un acto de amor. Es como de amor, morder para comerse al otro, ¿no? Pero cuando nacen los impulsos sádicos, en la fase oral, sádico-oral, ¿no? Ya hay destrucción del objeto. Con los dientes ya aprende a destruir, ¿no? Destruye y lo incorpora. Se come la galletita, a veces el niño se come la galletita, se la come y luego llora. ¡Ah! Porque ha desaparecido, lo ha destruido, lo ha incorporado, pero ya no está, ¿no? ¿Ves? Sádico, oral. Ahí empiezan a aparecer los instintos sádicos también. Y después viene la fase anal, ¿no? La fase anal, que es sádico-anal. Ahí el niño va a empezar a distinguir entre lo que es el afuera y el adentro. Afuera y adentro, y control esfínteres. Ahora, algo que está dentro de mí, que forma parte de mí, ¿no? La caca, ahora la entrego al mundo. Es el primer regalo que hace el niño. Y a los papás se lo da como un regalo, se enfada con la mamá y está 3 semanas sin hacer caca, ¿no? Son cuestiones afectivas. Es el primer regalo. Bien, pues estamos más o menos por ahí, por esas fases, ¿no? Fase sádico anal. Luego vendrá la etapa fálica, donde todo es falo, todo fálico, porque ya hay, ¿ven? La diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Pero todavía piensan que la niña, o sea, que son iguales realmente. Lo que pasa es que hay unos que tienen esa cosita de hacer pipí y otros que no tienen. Entonces ya aparece masculino castrado. ¿Ves? Ahí la mujer es menos porque no tiene. Pues qué chiquitito lo tiene, ¿no? Se lo han cortado, no le ha crecido. ¿Qué pasa? ¿Ha sido mala? ¿Qué ha pasado ahí, no?
Bueno, en este momento va a venir más o menos el complejo de Edipo, se va a producir el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una máquina productora de seres humanos. Es el momento donde se adquiere el lenguaje, ¿vale? Para pasar de ser un animalito a ya ser un ser humano, porque eso es lo que nos diferencia de los animales, el lenguaje. Entonces, va a ser fundamental en ese proceso la intervención del padre. Es decir, hasta ese momento habíamos dicho que el niño era todo madre, todo madre. La madre y él eran uno. Se llama célula narcisística, es un momento de narcisismo total del niño, no hay otros, todo es él, ¿no? Entonces, aparece el padre. ¿Y qué es el padre? Es otra función. La función padre es ese que viene a separar al niño de la madre. Y es imprescindible para que se construya como humano. Imprescindible, porque si no te quedas siempre pegado a la madre y no hay humano. El loco, un loco sin aceptación de la civilización, de la ley, del lenguaje. ¿No? El loco es un poco una regresión a ese lugar, porque siempre se constituye el humano completo, pero hay regresiones después, ¿no? Entonces el padre es ese que hace que la madre desvíe su atención del niño y mire a otro lugar, a un hombre, a su marido, al trabajo, al frutero de la esquina, igual, el que viene a separar al niño de la madre, lo que llama la atención de la madre y le desvía del niño. Y el niño por primera vez se da cuenta que la madre mira a otro sitio que no es él, que la madre desea otras cosas que no son él. Y eso es muy importante para que el niño pueda empezar a hablar, para que el niño pueda empezar a caminar, para que se incorpore y camine erguido el nombre del padre, de la interdicción del incesto, en la separación de la madre, como una célula, imaginadlo así, que entra si hay un corte y de separarse. Y ahora ya son dos, ya no son uno. Profe, y si en caso, por ejemplo, de madres que son extremadamente posesivas, ¿no? Y que indiscutiblemente a veces juegan un papel bastante enfermizo desde el punto de vista de que, aunque el padre exista dentro del núcleo familiar, realmente a veces no le dan la participación o la inherencia activa, ¿no? que debe jugar ese papel importante para que la madre salga un poco de ese foco en relación con el niño. Cuando eso no se produce, realmente, ¿qué se provoca en el niño, en este caso, cuando esa actividad no se conjuga? Muchas enfermedades, muchas. Eso es lo que llamamos una madre opaca. Una madre que no deja pasar la ley paterna, no deja pasar la ley del padre. Madre opaca. Muchas enfermedades de la psicosis infantiles, autismo. ¿Cuál puede ser el comportamiento del niño a partir de ahí? Es decir, en ese crecimiento. Bueno, puede ser que no camine, que no hable. Y vamos a suponer que camine y hable, pero ¿qué otro comportamiento desde el punto de vista psicológico y emocional? Psicosis, no aceptación de la ley del padre. Él es hijo de su madre solo. No tiene padre, es inmortal. Luego se ve en el psicótico adulto, se ve, ¿no? Es como un inmortal. No hay padre. Si no hay padre es que lo tuvo la madre sola. No hizo falta. Su madre es como un ser todopoderoso. Sigue siendo la madre de esa infancia, que fue para todos un ser todopoderoso, pero que luego tuvimos que, cuando nos dimos cuenta que necesitaba de otros, es lo que se llama la castración de la madre, ¿no? Nos dimos cuenta de que la madre no era tan poderosa, que tenía sus límites, que necesitábamos otras personas, necesitábamos al padre, pero también al padre también queda castrado en algún momento, porque necesitamos de muchas otras personas para vivir, ¿no? Pero el niño que no ha habido castración de la madre, su madre tiene un pene así, su madre. Y en el caso, por ejemplo, de mujeres que por ejemplo, tienen una gestación ella y no aparece la figura del padre, por ejemplo, hay mujeres que tienen un hijo, sencillamente por inseminación artificial, pero no aparece la imagen del padre. ¿Cómo sería la crianza de ese niño que nada más que tiene una relación directamente con su madre
es que es la única imagen que ve, porque el padre no existe, son mujeres que no están casadas, ¿no? En este caso. Bueno, pero padre es una función. El padre es una función que la puede realizar el abuelo, la puede realizar el jefe de la madre, la puede realizar... Incluso la madre, si es Incluso un la poco madre. sola y pone límite en esta relación en determinado momento, ¿no? Claro. La madre puede tener función. Cualquier cosa que aleje el interés de la madre del niño, el trabajo hace función padre, un hobby hace función padre, es decir, cualquier cosa que el niño se dé cuenta que la madre necesita de otros, necesita del mundo, ¿no? El frutero de la esquina, cualquiera puede hacer la función padre. Cuando le dice al niño, niño, eso no se puede, el portero, ¿no? Ya está, ya es una interdicción, es una ley. Con eso quizás puede ser que la función padre está, o por el padre, o por el abuelo, o por el frutero, o por los amigos de la madre, o por lo que sea. Que la función padre está. No. Otra cosa es que la madre deje pasar o no. No, se tiene que construir en el niño la función. No, quiero decir, no está en el sentido, cualquiera Hay puede ley, ejercer. hay ley. Cualquiera puede ejercer la función padre. La función Claro. padre es, puede, como dices, pues puede que ejerza el abuelo, el frutero, los amigos de la madre, su trabajo. Lo que no está, que quiero decir que lo que a veces no deja que eso llegue es la propia madre. Claro, porque donde tiene que estar la función padre es en la madre. Claro, si la que madre tiene no tiene la función función padre, claro, eso es. Si el niño tiene problemas, hay que revisar a la mamá. claro. Hay que revisar a la mamá porque no está bien instalada la función padre en la madre. Porque es la mamá la que tiene que dejar pasar la palabra del padre, ¿no? Fijaos, si es que además la amenaza siempre viene por parte del padre, ¿no? La amenaza de castración, porque luego el niño está en un momento pues de descubrimiento de su propio cuerpo, de autoerotismo, ahí están todas las perversiones en el niño, pero es un niño, se le permite, puede ir desnudo, mostrar sus genitales, los animalitos tienen la misma importancia para él que los humanos, todavía no diferencia muy bien entre especie humana y especie animal. Hace caca en cualquier sitio, hasta puede jugar, pintar las paredes con la caca, o sea, es un polimorfo perverso, como decimos el niño, ¿no? Entonces, sí, nacemos todos y crecemos de ese polimorfismo perverso, luego la civilización nos va coartando, nos va poniendo límites, ¿no? Pero el primero que pone esos límites es el padre, viene a ser el primer representante de la ley. Y dice, eso no se puede hacer, no te toques delante de la gente, la cosita, ¿no? Empieza a poner límites a la masturbación infantil. Eso también lo hace la madre, ¿no? Bueno, si lo hace la madre, es la madre la que pone la ley, quien lo haga, ¿no? No te toques. Pero la madre muchas veces suele decir que se lo digo a tu padre. ¿Cuántas veces habéis escuchado? ¿Veis? Es una madre que tiene padre, ¿no? Que deja pasar, que se lo digo a tu padre. Ya eso al niño le sirve, ya deja de hacer lo que sea, ¿no? Solo escuchar la palabra padre, ¿ya? ¿Ves? Es el primer representante de la ley. Bueno, pero entonces, ¿por qué el complejo de Edipo adquiere precisamente el nombre de Edipo? Porque si conocéis el mito de Edipo, Edipo era es una leyenda del drama de Sófocles, ¿no? Que Edipo es el hijo del rey Layo, y entonces, que es el rey de Tebas, y cuando va a nacer, el oráculo predice que ese niño que va a dar a luz Yocasta, la mujer de Layo, está destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Entonces el rey, muy a su pesar, lo que hacen es nace el niño y lo abandonan. Lo abandonan en el monte Citerón, ¿no? Pero unos pastores recogen al niño y se lo llevan a los reyes de Corinto, ¿no? Se dejan allí. Y los reyes de Corinto educan al niño pues como un príncipe, como su hijo. Y el niño crece, Edipo crece como príncipe de Corinto. Entonces, deseoso Edipo de conocer su origen, de dónde viene, tal, consulta un oráculo. Y el oráculo le dice que no volviese nunca a su patria porque estaba destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Entonces Edipo, que pensaba que su patria era Corinto, dice, pues me voy de aquí, huye.
Y en el camino se encuentra al rey Layo, ¿no? Establecen una disputa, entran en duelo y lo mata. Edipo mata a Layo, sin saber que era su padre, ¿no? Y entonces los tebanos, bueno, él continúa su camino y adivina el enigma de la esfinge, y los tebanos en recompensa le abren las puertas de Tebas y le conceden la mano de Yocasta, ¿no? Y se casa con Yocasta, que era su madre. Durante años pues viven felices, engendran 2 hijos y todo va bien, pero de unas a primeras la peste asola la ciudad, empieza una catástrofe, muere mucha gente, y entonces Edipo consulta al oráculo a ver qué está pasando y entonces ahí va descubriendo, le da datos que le hacen descubrir que él realmente había matado a su padre y se había casado con su madre. Entonces Edipo, horrorizado, ahí se arranca los ojos, ¿no? Esa es la leyenda. Pero que lo que viene a mostrarnos es que eso es lo que nos pasa. Ciegamente, como le pasó a él, sin saberlo, como le pasó a él, ¿no? Es decir, que esos primeros impulsos instintivos de amor a la madre, porque la madre es el primer objeto amoroso, es la primera persona de la que nos enamoramos, ¿no? Y de odio, de deseo de desaparición del padre, porque cuando aparece el padre con la amenaza, no niño, eso no, con tu mamá no, tu mamá duerme conmigo y tú tienes que ir a la cunita a dormir a otro cuarto. Imaginaos, el niño ahí imaginad los celos que vosotros sentís de adultos. Bueno, pues esto imaginarlo en un niño, ¿no? Los celos, el odio, la hostilidad que siente cuando le separan de su madre. Y es su padre, ¿no? El que le separa. Entonces, siente celos, hostilidad, odio, pero al mismo tiempo también ama a su padre. Porque su padre le protege, le cuida, le lleva a jugar al fútbol, le lleva al parque, le da un montón de cosas también, ¿no? Entonces, ahí nace la ambivalencia afectiva tan característica del neurótico obsesivo, ¿vale? Esa ambivalencia afectiva que está en todos. Todos tenemos ambivalencia afectivas. Nos caracterizamos por eso, y es decir, que podemos amar y odiar a la misma persona. A lo mejor no a la vez, en momentos diferentes, pero un día le amo mucho y al día siguiente resulta que le quiero matar. O que me quiero separar de él o de ella, o... Bueno, esto pasa a las personas, ¿no? Lo conocéis. Bueno, vale, pues en el neurótico obsesivo es especialmente intensa esa ambivalencia afectiva. ¿Vale? Bien. En un momento del Edipo, entonces, la madre va a ser el amor, su amor, y el padre va a ser el rival en ese amor. Después va a haber otro momento del Edipo que va a ser el padre el amor y la madre va a ser la rival. Cuando cae, el niño se decepciona con la madre, el niño y la niña, ¿vale? Sirve para los dos. Se decepciona con la madre porque la madre no es tan poderosa, la madre no tiene eso que le había atribuido, porque su propia incapacidad le hacía atribuir a su madre una gran capacidad. No es que su madre la tuviese realmente, pero para el niño sí. Entonces, cuando la madre cae del pedestal, la castración de la madre fálica, entonces elige al padre como objeto amoroso, tanto el niño como la niña. Y ahí la madre se va a convertir en rival. Después también va a tener que renunciar al padre y salir al mundo. Los dos quedan prohibidos. Pero la relación del padre y del nombre del padre, ¿por qué es tan importante tanto para la constitución de la civilización humana como para la constitución psíquica? Porque el padre va a traer lo simbólico. Hasta ese momento era todo experiencia sensitiva, todo sensorial con la madre, todo muy de carne, muy de sentidos. Lloraba y la madre ponía la teta, ¿no? Todo el cuerpo lo va erogenizando la madre con los cuidados diarios, la higiene personal, todo muy sensitivo. Pero cuando aparece el padre ya es del orden de la palabra, aparece el orden simbólico. Primero porque el padre no es cierto, es decir, uno, o sea, se lo cree porque tu madre te dice es tu padre.
es tu padre. Entonces el niño le cree en la palabra, en el orden de lo simbólico. Ya entra el orden simbólico. El tercero, como habíamos dicho cuando nace el número matemático, ¿no? Cuando nace el número matemático cae un conjunto de lo real. Hasta ese momento se intercambiaban para intercambiar vacas, ¿no? Yo tenía que, dame 5 vacas y tenía que contar con los dedos. Quiero estas vacas, ¿no? Pero no estaba el número 5. Cuando nace el número 5, cae un conjunto de lo real. Ya no es necesario mostrar los dedos o las piedritas o los ábacos. Digo 5, y eso es lo simbólico. La palabra 5, el símbolo. Bueno, pues también en el sujeto psíquico, en la constitución psíquica, nace lo simbólico con la intervención del padre. Cuando aparece el padre en la vida del niño, nace el universo simbólico, nace el acceso al lenguaje. ¿Vale? Y claro, el acceso al lenguaje, ¿qué trae? Trae la mortalidad. Porque el acceso al lenguaje trae la diferencia sexual, que hay hombres, que hay mujeres, que nos reproducimos por sexuación, que somos mortales. Toda esa cuestión la trae el lenguaje. La disolución del complejo de Edipo va a dejar en nosotros un residuo para toda la vida, ¿no? Primero, ¿cómo nos posicionamos frente al complejo de Edipo, a la solución del complejo de Edipo? Va a hacer que seamos normales, que seamos neuróticos, o que seamos psicóticos, o que seamos lo que seamos, ¿no? Es decir, en la medida que negamos la ley del padre, por ejemplo, el perverso sabe que hay ley, pero se la salta. Sabe que hay ley de interdicción del incesto, pero luego, como nos decía el compañero antes, busca en internet vídeos de porno de incestuosos, ¿no? ¿Ves? Perversión, perverso. ¿Eso lo va a buscar una persona normal? ¿Un perverso? Ah, un perverso, Claro. claro. O el psicótico. Para el psicótico no hay ley, forcluye la ley. Sigue siendo la madre todopoderosa. No hay intervención del padre, ¿no? El neurótico hay ley, pero no le gusta, ¿no? Es como lo que decíamos, 2 más 2 son 5, dice el psicótico. Y el neurótico dice 2 más 2 son 4, pero no lo soporto, ¿no? Bueno, pero la disolución del complejo de Edipo va a dejar en nosotros un heredero, que es que él... ¿Sabéis cuál es el heredero del complejo de Edipo? No tendrías que saber, Margarita. El super yo. Es una parte de nuestro aparato psíquico. Ese es super yo. Que es lo que antes era una ley externa, es decir, antes tenía que estar el padre diciendo, no, con tu madre no. No, eso no se puede hacer. No, por ahí no vayas que te vas a caer. No, no. Lo que antes era una ley externa ahora se internaliza. Hola, José. Buenas. Gracias. Hasta luego. ¿Vale? Se hace interna, se introyecta. Lo que decíamos del canibalismo. Es como si nos comiéramos a los padres. Los introyectásemos en nuestro aparato psíquico. Es decir, para no separarnos definitivamente de nuestros padres, nos separamos en la vida real, sí, porque quedan prohibidos y uno tiene que salir al mundo y hacer su vida. Ley humana. No te puedes quedar con tus padres toda la vida. Tienes que salir al mundo y construir tu propia vida. Si no, te quedas sin vida. Pues tus padres ya tuvieron la suya y ahora a ti te toca hacer la tuya, ¿no? Bueno, pero eso lo hacemos en la conciencia. Vale, sí, me separo de mis padres. Pero inconscientemente no nos separamos de ellos. Los introyectamos. Y vamos a construir en nosotros lo que se llama el super yo, que es nuestra conciencia moral. Es como si lleváramos a los padres dentro de nosotros, que nos dicen, no, esto no se hace, esto sí se hace, esto no lo hagas que está mal. Ay, lo que has hecho, y te castiga y te da, ¿no? Es un mandato categórico el del super yo, te dice, como tu padre debes ser, pero al mismo tiempo, como tu padre no debes ser, porque hay algo
que le está reservado a tu padre. ¿No? Es un mandato categórico, las dos cosas. Debe ser como tu padre, pero hay algo que le está reservado a tu padre. Ese es el superyo. Y bueno, pues el neurótico obsesivo, el superyo, es fuerte. Oye, una preguntita, ¿cómo sería esto de que aparece el padre y que solo es madre? Si un niño cuando nace le da de mamar, digo, le da el biberón tanto el papá como a la mamá, y le limpian tanto el culete el papá como la mamá, y están presentes los dos, ¿cómo puede haber cómo el niño... Es que ahí es todo función madre. Ahí todo funciona. No hay padre pero todavía. él como va viendo que está papá y mamá haciendo Da lo igual. mismo, no lo mismo. Da igual. Bueno, ahora el doctor Menasa está diciendo mucho lo de que el padre realmente no tendría que intervenir hasta el año. Es decir, que se vaya a trabajar y que al año se tome la baja por paternidad. No tan tempranito, porque es necesario para el niño el contacto con la madre, que el padre no interrumpa, porque somos seres humanos. Entonces cuando está el padre aparecen los celos, que mira todo el tiempo que pasa con el niño, que a mí no me hace caso, o la madre, se pasan esas cosas. Entonces, que haya en esos primeros meses el niño necesita ese contacto con la madre, ese calor de la madre, los brazos de la madre, que la madre esté nada más que ocupada del niño, que es necesario para el correcto desarrollo del niño, ¿no? Que el padre no tiene que intervenir realmente hasta el año, más o menos, la palabra del padre. Vamos, en el caso de que le dé mamá, pero si por circunstancias toma biberón, no es lo mismo. Si interviene el padre, tiene que saber que hace función madre. Está haciendo función madre, que no puede pretender ser padre ahí, ni poner... Que el niño en ese momento no se entera de nada, vamos a ver. Que va a ser más bien perjudicial intentar separar al niño de la madre, porque en ese momento todo lo que necesita el niño para sobrevivir y para crecer bien, saludablemente, es madre. Bueno, va a ser perjudicial relativo, porque imagínese usted que la madre parió, murió en el parto y se tiene que quedar con el niño. A partir de ahí tiene que hacer la función madre. Claro. Pero entonces ¿dónde está lo perjudicial? Lo perjudicial es que venga alguien a separarle de la madre. Sí, pero en este caso, si la vida real lo separa ya de antemano. Por favor, separad lo que es la función de la persona. Se muere su madre, pero alguien va a tener que cuidar de ese niño, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que lo haga el padre. Bueno, pero está haciendo función madre. Pero está haciendo función madre. Claro. Lo que no es, lo que sería perjudicial es que alguien venga a separarle del padre. Sí, Claro. Que en ese momento está haciendo función madre, que son funciones. ¿Vale? Funciones. Pero que la intervención de la ley del paterna y de la ley de con tu madre no se puede, sepárate de tu madre, ¿no? Eso tiene que venir mucho después. Porque al principio todo lo que necesita el niño para sobrevivir es madre. ¿Vale? Luego cuando somos adultos nos pasamos de función madre. Bueno. ¿No? De esa madre psíquica, ¿no? Nos pasamos. ¿Qué es pasarse? Pues cada vez que uno, en vez de dar el paso que le toca en la vida, ¿no? Vuelve de nuevo como a esa situación donde la madre le podía dar todo y era ese ser todopoderoso y se repliega en su camino vital, pues la madre se ha vuelto a cruzar en su camino, ¿no? Decimos. Yo tengo una duda con esto del super yo. Es que no me queda muy claro. El super yo no es la persona cuando es egocéntrica, no es cuando todo lo que yo quiero es para mi bienestar, solamente pienso en mi satisfacción. No, eso es narcisismo. Mira, el super yo es esto. Eso es lo que se llama narcisismo, es amor a sí mismo. Una persona muy narcisista solo se ama a sí mismo. Egocéntrica. Claro. Sí. El superyo es esto. El superyo es una parte del aparato psíquico. Bueno, justo aquí no está, pero bueno, sería, mira, esto es el yo, ¿no? El aparato psíquico tiene diferentes sistemas. No es un solo sistema. Entonces aquí tenemos el yo y el ello, ¿no? Y el inconsciente reprimido. Bueno, el superyo sería otro sistema más dentro del aparato psíquico, otra parte, ¿vale? Que es la conciencia moral,
que es la ley introyectada dentro de ti. Son las figuras paternas que te las has comido, tac, nos las hemos comido. Por un acto canibalístico, psíquico, nos hemos identificado a ellos también. Es la primera identificación, la más fuerte. ¿Por qué era más fuerte? Porque justo se produjo cuando éramos todavía placas sensibles, casi no teníamos aprendizaje. Entonces ahí lo primero que impacta en nuestro psiquismo son los modelos de nuestros padres. Los primeros modelos con los que nos identificamos. A un nivel muy, muy inconsciente. Bueno, en el neurótico obsesivo es hipermoral, su superyo es fuerte, tiene un superyo fuerte. ¿Y eso porque el papel del padre ha sido, en esta separación, ha sido o prematura o por qué razón? Sí, ha habido una represión de su sexualidad, ha habido una sexualidad infantil prematura también, muy activa desde muy temprano, y también ha habido una represión prematura de la sexualidad infantil. Entonces ha habido, que lo vamos a ver el próximo día, una regresión en el neurótico obsesivo a una fase pregenital. Es decir, en el momento en que le tenía que pasar ya de la fase fálica, ¿no? Hemos visto fase oral, fase anal, el complejo de Edipo más o menos es fase fálica, en vez de pasar ya periodo de latencia, vendría después, y fase genital, el obsesivo regresa a la fase anal. Vamos a ver el próximo día bien. Y en la fase anal que se caracteriza por ser sádica, la fase anal, sadismo. Entonces es elevado, la ambivalencia, amor-odio en el obsesivo es muy alto. Y también su superyo se hace sádico. El superyo se hace tiránico en el obsesivo. La conciencia de culpabilidad, ¿no? Porque la conciencia moral es la que también es la que produce la conciencia inconsciente de culpa que decíamos el otro día, porque a lo mejor uno no es consciente, ¿no?, de la culpa. No son los remordimientos es otra cosa, ¿no? La conciencia inconsciente de culpa sabemos de ella por los efectos en la realidad. Porque cuando uno busca castigo en la realidad, hace cosas en la realidad para ser castigado, es porque está guiado por una conciencia de culpa inconsciente, ¿no? Como el niño llora, pero hace trastadas para que le peguen los padres, y cuando le pegan se queda tranquilo, porque buscaba el castigo para calmar la culpa. Hay delincuentes por sentimiento de culpa también, cometen un delito en la realidad para que los castiguen. Esta conciencia de culpabilidad no se extingue, y en los neuróticos obsesivos producen nuevos preceptos morales y continuas restricciones a título de expiaciones de los crímenes cometidos y de precaución contra la ejecución de nuevos crímenes, ¿no? Entonces, cuando investigamos psicoanalíticamente en los pacientes neuróticos, por medios de psicoanálisis, vemos que estos crímenes, ¿no?, quedamos defraudados porque no son crímenes que haya cometido en la realidad. Como veíamos, el neurótico obsesivo está preservado contra la acción, contra el suicidio, contra la acción de hacer mal a nadie, porque está preservado, no son crímenes cometidos en la realidad. Todas las ceremoniales que hace, los rituales, es para prevenirse de eso, ¿no? Entonces, no son... Antisocial, total, antisocial. Depende del grado de gravedad. Sí, cuando está muy secuestrado por la neurosis no puede hacer actividades en lo social. No puede. Entonces, eso, que no son crímenes cometidos en la realidad, sino que son impulsos instintivos. Son deseos inconscientes, la mayoría de las veces, ¿no? Orientados, pues eso, la hostilidad hacia el padre, el deseo hacia la madre. Es que tiene que ver con esa cuestión edípica.
O sea, la conciencia de culpabilidad que agobia a estos enfermos no se basa en realidades materiales, sino en realidades puramente psíquicas, ¿no? Pero claro, es que hemos dicho, lo psíquico se separó, fue en algún momento material, hace miles, o sea que hay una verdad histórica también en eso. Una verdad histórica en el sentido de que a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por el complejo de Edipo, todos hemos pasado por la hostilidad al padre, todos hemos pasado por el deseo de la madre y todos hemos tenido que reprimirlo. Pero luego, ¿cómo hacemos cada uno? ¿Cómo se las arregla cada uno con eso? Es lo que marca las diferencias entre unos y otros, ¿no? Héctor Rojas dice, saludos y pura vida desde Chile. Gracias por tus enseñanzas. Gracias a ti, Héctor. Consciencia inconsciente de culpa. Todo es edípico. Todo es edípico. Todo está tocado por nuestro sobredeterminado. Nuestro aparato psíquico y todo lo que pasa en los límites de nuestro aparato psíquico para el psicoanálisis, estamos hablando desde el psicoanálisis y la disciplina psicoanalítica, está sobredeterminado por nuestros deseos sexuales infantiles y reprimidos. Y eso se ha producido ahí, en ese momento de complejo de Edipo, que pasó en la infancia, pero nos pasa muchas veces en la vida. Muchas veces se reedita en nosotros el complejo de Edipo. Cada vez pues tenemos que decidir cómo nos posicionamos. Bueno, no es solo una decisión del niño, ¿no? Es también cómo actúan el padre y la madre, ¿no? Lo que hemos visto, que es una dinámica, ¿no? Al final entre los componentes. Son los primeros modelos de identificación. Ahí ve el niño cómo se llaman los padres y eso es lo que aprende del amor. ¿Pero a qué se refiere usted cuando usted dice que se reedita? Es decir, ya cuando se es adulto, ¿cómo se reedita? Es decir, Pues, por ¿qué ejemplo, manifestaciones tiene? ¿Qué proyección tiene? hay un acontecimiento ¿Qué importante en tu vida, ¿no? Un ascenso profesional, por ejemplo, y eso puede ser motivo suficiente para que se reedite el complejo de Edipo. Toca el significante padre, ahora te van a hacer jefe, ¿no? Por ejemplo, de un equipo de trabajo. Vas a pasar de ser subordinado a ser jefe. Es decir, colocarte en posición padre frente a un equipo, ¿no? Ahí se reedita de nuevo tu significante, sentir significante padre, madre, hombre, mujer, todo. Y entonces ahí uno pues, se puede volver, tiene que decidir, ¿no? Puede posicionarse bien y ya está, asume su puesto, su función y todo sigue correcto, o puede encontrar determinadas dificultades ahora en el trabajo, o se angustia, o se deprime. Ah, y eso tiene que ver con el complejo de Edipo. Claro. Ah, sí. Claro. ¿Y si fuera homosexual, puede sentir deseo por el padre? Si el niño tuviera una homosexualidad... Es que todos somos bisexuales. Y en la constitución del aparato psíquico hay un momento homosexual y un momento... O sea, hay un momento de enamoramiento al progenitor del mismo sexo y hay un momento de enamoramiento al progenitor del sexo A ver, contrario. pero cuando llegamos a adultos, no todos somos bisexuales, ¿eh? Digo yo. Es una bisexualidad psíquica. Ah, vale. Es decir, puedes amar tanto a un hombre como a una mujer, aunque no hagas, o sea, no sea una relación sexual hasta el fin, sino que está coartada en su fin, pero la amistad, por ejemplo, son también relaciones sexuales coartadas en el fin sexual, ¿no? Pero es la misma energía sexual, la libido, es la que te une también a los amigos, ¿no? Es decir, psíquicamente hablando, somos, dice Freud, no aceptar la bisexualidad psíquica como no aceptar que tenemos dos ojos. O sea, es una cosa tan básica como esa. El psiquismo es así. Es decir, uno puede amar a un hombre o a una mujer. Y hay un momento de la constitución psíquica que se identifica con la madre y otro momento que se identifica con el padre. Y todos nosotros, en nuestro aparato psíquico, tenemos que construir una posición padre, una posición madre, una posición hombre y una posición mujer. Es decir, que a Ya, veces pero también... yo cuando me refiero a bisexual, yo me refiero a tendencias sexuales, que le guste tanto. Eso es otra cosa. Tú estás claro. hablando de la sexualidad manifiesta genital, pero sabemos
¿no? En psicoanálisis decimos que la sexualidad va más allá de lo genital, no es solo lo genital. Vale, entonces que no lo estaba yo interpretando, ¿no? Claro, puede ser un homosexual manifiesto y puede ser un homosexual inconsciente. Que tu vida sexual manifiesta sea heterosexual e inconscientemente ser homosexual. Y muchos trastornos psíquicos se producen por un temor a una homosexualidad, por temor a la homosexualidad. Algunos, una neurosis obsesiva. La psicosis también tiene que ver porque también hay un momento de identificación sexual. Primero nos identificamos a la especie humana y luego ya nos identificamos a un sexo. ¿Soy un hombre o soy una mujer? Y la pregunta de la histérica es ¿qué es ser una mujer? Y la pregunta del neurótico obsesivo dice no soy ni hombre ni mujer. Qué bueno. Demasiado. Es que me encanta estudiar. Que uno aprende mucho. Está todo estudiado, chicos, está todo escrito en la obra de Freud, está todo. Ahora hay que estudiar, ahora hay que cada uno conquistar eso que ya está, que ya nos lo dejó Freud, ahora cada uno lo tiene que conquistar, lo tiene que hacer en uno. Bueno, dejamos aquí por hoy, continuamos el próximo martes, seguimos trabajando en la neurosis obsesiva.